abdomen plano y has transitado un embarazo, con más razón quédate ahí, porque de eso vamos a estar hablando. Ya está el doctor Javier Veracuquiaro con nosotros para contarte absolutamente todo lo que está disponible después de que fuiste mamá. ¿Cómo está, doctor? Es como decías, las mujeres lamentablemente pagan con su cuerpo un precio muy caro con los embarazos, en donde si eres más chiquita el abdomen va a quedar peor, si eres más alta puede quedar un poco mejor. Hay dos músculos a cada lado que serían como dos corbatas, que son los rectos abdominales, y en la parte más inferior los oblicuos mayor y menor, que a medida que va creciendo el abdomen los va distendiendo. Y normalmente esos rectos abdominales se separan hasta 2 centímetros, 1,8 es lo normal. A medida que se va distendiendo, esos músculos, más que separarse, se divorcian. Y después volverlos a juntar, no hay ninguna técnica de aparatos, no hay ninguna técnica de hilos con una anestesia local que los pueda solucionar. Tenemos que ir al quirófano y reparar esa pared abdominal a través de diferentes tipos de suturas, y en algunos casos se puede poner una malla cuando la paciente tiene asociada una gran hernia o una eventración, es decir, que algún intestino esté empujando y la paciente de pie ve cómo late o tiene el movimiento del intestino, que es el peristaltismo. Pero habitualmente no se usan mallas para corregir esto. Bueno, ¿y esto en qué tiempo después, por ejemplo, de que alguien haya tenido su último hijo se puede hacer? ¿Y está previsto, por ejemplo, en el caso de que, no sé, tiene un solo hijo y dice, no, en mi planificación familiar yo quiero un hijo más, 2 hijos más, ¿se puede hacer igual antes? Depende mucho de la edad de la paciente y de la decisión. Es decir, habitualmente lo hacemos cuando la paciente ya no quiere tener más hijos, pero puede venir un embarazo de contrabando no programado. Claro, sí, totalmente. Y ahí el abdomen va a estar en mejores condiciones y después de 6 meses se evaluará. Generalmente se evalúa la paciente acostada, intentando hacer una abdominal, y se palpa, y luego una ecografía, y se mide la separación que se llama diástasis o diastasia de los rectos, en donde hay una clasificación de 4 grados de acuerdo a los centímetros. A mí me ha pasado pacientes que le hemos hecho esto y después han quedado embarazadas. A los 50 años pensaban que era la menopausia. De esas 3 pacientes que yo recuerdo, una volvimos a operar, después de 6 meses hay que esperar posparto. Otra se le pigmentó. De la cirugía en sí. Cómo se hace, digamos, cómo se tracciona toda la parte muscular y la piel inclusive cómo se acomoda, y con eso, sin colocación de ningún tipo de malla o cuerpo extraño que aumente el índice de complicaciones, nosotros podemos modelar ese abdomen igual o mejor que antes de los embarazos, ¿entendido? Con diferentes tipos de suturas especiales, y marcar bien la cintura, y eso asociada a una lipo de la cintura y colocación de grasa en los glúteos, nos da un realce o un mejor resultado. Entonces, lo primero es el diagnóstico. Y segundo, charlar con la paciente. Los resultados son impresionantes. Evidentes. Es decir, pacientes que les cambias el cuerpo, donde realmente van a tener un resultado que vale la pena, y que si no tienen un nuevo embarazo, que si no subieron más de un 20% de su peso, les va a durar 20 o 30 años. Claro. O sea, bueno, a ver si podemos poner bien esa imagen, así se nota efectivamente lo que es el cambio, porque ahí está. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Ahí se ve, se aprecia absolutamente, ¿no? Bueno, a ver, la paciente puede subir 10 kilos y viene y te dice, doctor, me engordé un poquito en el cuello, en los brazos, en la entrepierna, y el abdomen se mantiene porque justamente hay una plástica de los músculos realizada. Obviamente que si esa paciente sube más de 20 kilos, todo ese reconstrucción de la pared abdominal se va a ir perdiendo de a poco. Entonces, es una cirugía mucho más agresiva que una lipo. Se utiliza la lipo primero y en la misma cirugía se hace la reconstrucción de la pared abdominal, que habitualmente se llama abdominoplastia. Cuando junta las dos es una lipoabdominoplastia. La paciente en 24 horas se recupera, camina dobladita 3 o 4 días, una semana está trabajando y manejando con cierto cuidado. No se va a ir manejando a Buenos Aires, pero puede manejar dentro de la ciudad con ciertas precauciones, fajada, pero el resultado vale la pena. Hay excepciones de algunas mujeres que han quedado embarazadas y no necesitan esto, pero es menos, yo te diría que el 1 o 2% de los pacientes. Lamentablemente el embarazo hace cambios en el organismo de la mujer
que bueno, después los tenemos que reparar con este tipo de cirugías o con otras tecnologías. Doctor, ¿y tiene alguna incidencia que haya una cesárea, digamos, que ese parto se haya dado a través de una cesárea para... independiente de si ha sido parto Se natural? esperan los 6 meses, a veces 4 meses posparto. La cesárea es una cicatriz transversal, pero te abren los músculos en la línea media, o sea que después el ginecólogo repara bien, queda todo como digamos, estaba originalmente. Obviamente que el periodo inflamatorio en los primeros 2 o 3 meses con una cesárea es mucho mayor que por un parto natural, porque no se toca el abdomen. Pero siempre se recomienda por los cambios hormonales y para que los músculos se acomoden y ver hasta dónde naturalmente se van a acomodar, unos 4 o 6 meses. Esto antes, hace 30 años atrás, se podía combinar en la misma cirugía de la cesárea, pero se vieron que aumentaron los índices de complicaciones de embolia, es decir, que viaje un poquito de líquido amniótico a través de la sangre del paciente, de la mamá, y se pueda morir, embolias grasas. Entonces, son cirugías que se dejaron de hacer. Obviamente que por ahí alguna modelo que insiste... Sí, porque algunas salen bárbaras, salen mejor que de lo que entraron. Pero hay que convencerlo al cirujano plástico, estamos corriendo riesgos innecesarios. Claro. No es que está prohibido, no es recomendable. ¿Por qué? Por el mayor riesgo de embolización, sea por la grasa o por el líquido amniótico, que pueda tener la mamá y las consecuencias. O sea que lo recomendable es esperar este tiempo prudencial, analizar si quizás en una de esas tiene la suerte de estar entre el 1 o 2% Exacto. Que no lo necesita. Por eso se aguarda los 4 o 6 meses, aparte una mamá se tiene, más si es primeriza, se tiene que acomodar con el bebé, con todo. Pero está en el criterio médico, entonces hoy se trabaja lo que siempre decimos, medicina basada en evidencia. Poder no se puede, no se debe. Que se lo haga, se lo puede hacer. Personalmente lo hice 2 o 3 veces hace 30 años porque desconocíamos todo esto. Hoy no está indicado bajo ningún punto de vista que la paciente tenga paciencia, 4 o 6 meses, y de ahí que dé de amamantar a su bebé, porque al dar a amamantar el útero se achica más rápido, que se faje 30 a 45 días, y después veremos cómo queda ese abdomen. Se lo puede ir tratando con procedimientos sin cirugías, con aparatos, más la gimnasia, y después recién, si es necesario, vamos al quirófano y se puede solucionar esto y te queda un abdomen plano. Si es una paciente magra, se le puede marcar un poco los abdominales. A mi criterio no demasiado, porque si no queda un abdomen muy masculino, salvo que sea alguna mujer, estas fitness que compiten y que hay que preguntarle qué se puede marcar y no, porque uno no es juez. Tengo pacientes que, por ejemplo, te dicen que esta depresión al costado de los glúteos, nosotros le llamamos la zona ilíaca o subilíaca, sí, le da puntaje. Y si yo voy, que habitualmente en la mujer se lo rellenamos, le estoy perjudicando en su puntaje cuando compite. Entonces, es bueno preguntar a gente, si esta paciente compite, que hagan, qué se le puede marcar o no, porque bueno, es algo que nosotros como médicos desconocemos. Bueno, interesante poder escuchar también qué es lo que está disponible. ¿Qué pasa con la gente que ya dejó la maternidad varios años atrás, que ya no va a tener familia? Porque hoy recibí, justamente cuando publicábamos que íbamos a hablar de este tema, preguntas de personas que dicen, yo ya he sido madre hace 20 años, pero me ha quedado el abdomen así. No hay problema. A ver, hasta los 65 años no, la podemos operar. Después de los 65 no es que no se pueda, se puede, pero vamos a tomar más precauciones. Yo ayer hice una blefaroplastia, que es un procedimiento de los párpados superiores, una paciente de 70 años con anestesia local, charlando, con sus exámenes tranquil. Hoy vino contenta, o sea, hay un criterio médico. Yo creo que después de los 60, 65 esta cirugía tiene que ser muy bien seleccionada la paciente, pero si la paciente quiere, por más que haya sido hace 20 años mamá, no hay ningún problema siempre y cuando la evaluación cardiológica, las pastillas que toma, es decir, las comorbilidades que tiene. Si es que tiene alguna. Tiene, claro, presión alta, pero está controlada, su cardiólogo autoriza la cirugía, se la puede operar. Ahora, tuvo 3 infartos, está anticoagulante. No, señora, vaya, hágase algo con aparato y nada más. Claro, por supuesto. Bueno, a tener presente eso también. ¿Y en personas que han tenido algún grado de obesidad, es un procedimiento similar? Muy buena pregunta. Bueno, esto ya está demostrado hace varios años, yo te diría casi 10 años, que las personas que tienen un índice de masa corporal arriba de 30, que es la relación peso-altura, si no lo pueden buscar en internet, hay tablita y pones tu peso y tu altura y te lo calcula, arriba de 30 es obesidad. Y a veces decirle al paciente que está obeso es un poco chocante, pero nosotros tenemos que ser realistas.
arriba de 30 preferimos no operar. ¿Por qué? El riesgo de la anestesia, el doble, el triple, son pacientes que se infectan más, son pacientes que después no se cuidan, y si a eso le agregamos que son hipertensos, fumadores, se nos puede poner negro una parte de la piel, una necrosis. Entonces, el paciente baja de peso, mantiene ese peso estable 6 meses, 1 año y recién se lo opere. Y si no puede, tiene la opción de hacerse un bypass gástrico, un balón gástrico para bajar. Hoy el paciente que tiene un índice de masa corporal arriba de 30 para este tipo de cirugías, estadísticamente las complicaciones se duplican o se triplican. Bueno, a tener presente también esto que nos dice el doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos, por compartir esta jornada con nosotros y por traernos un tema que del otro lado ha generado muchísima inquietud. Quédate ahí que ya volvemos.